Buenas tardes, familias, y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Esther Morros y lidero la parte de comunicación y formación de Ceno Quantum. Soy también la directora del comité científico. Hoy nos acompañan el señor Jordi Viladrosa, pedagogo y coordinador de publicación de Impuls Educació, y Vicky Gómez, pedagoga y vicepresidenta de COPEC, y nos van a hablar sobre el embajador de la igualdad. No solo cómo entender el mundo bajo el concepto de la igualdad, sino también en educar y concienciar a otros sobre ello. Os dejo ya con ellos, os presento primeramente a Vicky Gómez, que es la primera persona que va a intervenir. Vicky, muchísimas gracias por participar en nuestro webinar y te dejo el escenario todo para ti. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Esther. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en directo. Esperamos que la sesión os sea muy provechosa y que también a lo largo de esta sesión disfrutéis todo lo que podáis disfrutar. Bien, pues entonces, un poquito visto esto, os voy a presentar, bueno, ya nos veis, ¿no? Somos pedagogos en activo, como dice mi compañero. Los objetivos que tenemos para esta tarde que queríamos haceros llegar son, en primer lugar, dado que la igualdad es un tema un tanto complicado, empoderar a todas las mujeres y niñas. En segundo lugar, aprender a respetar la diferencia, valorar la diversidad. Y finalmente, intentar hacer que la inclusión sea una auténtica realidad en nuestras vidas, sobre todo vosotros ahora que tenéis los hijos e hijas en estas edades de empezar a hacer elecciones importantes para su futuro. Para empezar y para un poquito romper todo el tema del hielo, vamos a presentar un pequeño vídeo que luego comentaré brevemente. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Muy bien, pues entonces ya una vez visto cómo la diversidad en el fondo, después de que todos hemos visto que eran muy distintos, muy diversos, todos tenemos puntos
a compartir, vamos ya a empezar a intentar hablar un poquito sobre el tema, ¿no? Es decir, vamos a intentar definir conceptos que nos han parecido básicos para sustentar un poquito y conseguir los objetivos que os hemos presentado en un principio. El primer concepto que os queríamos presentar es el concepto de igualdad, ¿no? Esa disposición a tratar a todos los ciudadanos del mismo modo, sin importar su género, raza, posición social o bien cualquier otra característica. Por lo tanto, sí es verdad que todos en muchas ocasiones, ¿verdad?, pedimos ser tratados igual, ¿no? De hecho, la igualdad es uno de los principios fundamentales reclamados ya por la Revolución Francesa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, también en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, se afirma que este es realmente independiente, ¿no? Es decir, la igualdad es independiente del sexo, la etnia, la cultura, la religión, ¿no? Y más tarde también Naciones Unidas, también en 1975, hizo un pacto por el derecho a la igualdad. Por lo tanto, todos pedimos ser exactamente igual delante de la ley. Pero por otra parte, también todos sabemos que, de alguna manera, no hay nada más injusto que tratar a todos por igual. Por tanto, todos hemos oído esa consabida frase de café para todos nunca es una buena solución, en principio, porque todos partimos de maneras de ser totalmente distintas, circunstancias distintas, casuísticas distintas. Por lo tanto, juntamente con la igualdad, no podemos obviar lo que sería la equidad, ¿no? La equidad, que sería ese supuesto que se basa en aplicar una ley abstracta, pero siempre haciendo alguna consideración a una situación personal, ¿no? Esta sería una definición quizás un poco abstracta, pero he intentado de alguna manera bajar a un terreno más llano, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos representar la equidad? Y pienso que a través de una pista de atletismo de unos 400 metros se ve muy bien la diferencia entre la igualdad y la equidad. Si todos los atletas que corren 400, 600, 1000 metros partieran desde el mismo punto, evidentemente estaríamos provocando una gran desigualdad, porque los corredores que juegan o que corren desde las líneas del interior tendrían más ventaja que aquellos que corren desde el exterior. Por lo tanto, es decir, haciendo esta pequeña diferencia, ¿no?, nos encontramos en que los corredores de los pasillos exteriores no tienen menos distancia, con lo cual el no salir todos desde el mismo punto, no ser todos iguales, esto nos lleva a traducirse en equidad. Por tanto, esto es un tema muy importante, ¿no? Es decir, saber partir de las diferencias de cada uno de nosotros. Si nos fijamos en este cuadro en el que pues hemos visto, ¿no?, el principio de igualdad, el principio de equidad, vemos también que hay diferentes tipos de igualdad de género, igualdad social, igualdad de oportunidades, y en la equidad nos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos la equidad de género y la equidad social. Yo me centraré, aunque parezca o aunque pueda parecer un poquito un tópico, me voy a centrar un poquito en este tema de igualdad de género, ¿no? El objetivo, según el desarrollo sostenible trabajado por la agenda de la ONU, el objetivo es evidentemente lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. En concreto, en especial porque estas, como veremos más adelante, representan el 50% de la población, es decir, el 50% de la población aproximadamente somos mujeres o niñas, y por lo tanto el hecho de que éstas no tengan las mismas oportunidades, no puedan promocionar de la misma manera o del mismo modo que pueden promocionar los varones, eso de alguna manera lleva a una pérdida muy importante de talento. Además, tenemos que tener en cuenta, no es seguramente nuestro caso, ¿no?, pero sí que tenemos que tener en cuenta que a partir de que las niñas entran
en la adolescencia, esta disparidad entre los géneros se incrementa muchísimo. Todos hemos leído estadísticas sobre las niñas de África que a partir de los 9, 10, 11 años dejan de acudir a la escuela y, por lo tanto, también en muchos países nos encontramos con el tema del matrimonio infantil, ¿no? Es decir, 14 millones de niñas. Me parece una cifra que realmente da muchísimo que pensar, ¿no? 14 millones de niñas contraen matrimonio cada año. Si vamos un poquito más allá, el tema no es el hecho de contraer matrimonio, sino es las consecuencias que conlleva este contraer matrimonio, que las aleja de una formación y, por lo tanto, de una capacitación para la promoción y para el empleo. Con lo cual, de estos 14 millones de niñas que contraen matrimonio cada año, esto se traduce a alrededor de unas 37.000 niñas al día. Creo que son cifras que realmente nos pueden hacer pensar. Bien, y también quería hablar un poquito sobre qué pasa con esta igualdad de género, ¿no? Porque cabría esperar, como os he puesto aquí, que los países más desarrollados serían aquellos que darían o promocionarían mayor igualdad de género, ¿no? Sin embargo, seguramente habéis oído hablar de la paradoja de Noruega, ¿no? En Noruega, desde el 2008, es uno de los países, o es el país con mayor índice de igualdad de género. De hecho, tenían un instituto de la igualdad que solo se dedicaba a trabajar estos temas. Pero a partir de un estudio que hizo un periodista noruego, más o menos tipo Jordi Évole, ¿vale?, empezó a averiguar qué es lo que pasa con esta igualdad en Noruega, ¿no? Porque en un país donde la igualdad de género es prácticamente total, solo el 20% de las mujeres eligen carreras STEM y el 80% eligen carreras mucho más humanistas. Por lo tanto, este periodista empezó a preguntar tanto en el Instituto de la Igualdad como a diferentes psicólogos que apoyan el instituto cuál es la razón por la que, habiendo tantísima libertad, habiendo tantísima igualdad, las mujeres prefieren carreras humanistas antes que carreras STEM, ¿no? Fue preguntando, se dio cuenta de que, evidentemente, para algunos psicólogos el estereotipo de configuración cerebral, que se ha hablado muchísimas veces, está ya como pasado de moda, ¿no? Hasta ahora siempre habíamos oído que la configuración cerebral entre un varón y una mujer es distinto. Fue a Estados Unidos también para ver uno de los investigadores sobre género y él decía que había hecho una encuesta a más de 250.000 mujeres de todo el mundo y que más o menos las respuestas seguían un perfil. Con lo cual volvió a otro psicólogo británico que hacía el experimento con niños de 9 meses, niñas de 9 meses, de tal manera que les colocaba en un sitio en el cual les ponía 4 juguetes más de ámbito, podríamos decir, masculino, 4 juguetes más de ámbito femenino y 4 juguetes neutros, ¿no? Y entonces observaba a los niños hacia dónde se dirigían. Y, oh sorpresa, la mayoría de niños varones se inclinaban más hacia los juguetes más tradicionalmente masculinos, mientras que las chicas, las niñas, las bebés niñas, iban más hacia las muñecas. Con lo cual llegaron a una conclusión, ¿no? Es decir, ¿por qué si la configuración cerebral de alguna manera no tiene tanto peso, si toda la parte biológica no tiene tanto peso, qué ocurre con la igualdad de género? Y al final, entre varios investigadores más, justamente también con diferentes encuestas que hicieron a los noruegos, ¿no? Decían, por ejemplo, este periodista acudió a una fábrica donde había pues, muchísimos ingenieros, tenía una reunión con los ingenieros y les preguntó,
¿cuántas ingenieras hay aquí? Y le contestaron, alrededor de un 10%. ¿Solo? Pero no somos el país de la igualdad. ¿Cómo puede ser que solo haya alrededor de 10% de ingenieras? Dicen, bueno, es que en la construcción, las obras, generalmente nos ensuciamos y por tanto a las mujeres esto no les gusta. Entrevistó a un montón de mujeres dentro del ámbito sanitario y les fue preguntando ¿por qué estáis aquí en lugar de en una carrera sanitaria, en lugar de una carrera STEM? Y ellas contestaron, es mucho más divertido, una física, unas matemáticas, es mucho más aburrido. Con lo cual llegaron a la conclusión de que sí es verdad que hay toda una tradición detrás en el que hay unos roles más o menos aprendidos en que la mujer siempre ha estado al cuidado de los demás y que por lo tanto esto puede llevar a esas carreras más humanistas, ¿vale? Y también hay una parte de biología, como demuestran estos bebés y otros estudios, ¿no?, que hay. Por ejemplo, hay otro estudio en Nueva York con bebés de 24 horas en los nidos, en los que cuando un bebé empieza a llorar, el resto de bebés que hay, si son bebés varones, continúan llorando, continúan durmiendo. Pero si los bebés que hay son bebés niñas, estas niñas, cuando empiezan a oír un llanto sostenido, se empiezan a poner inquietas y empiezan a llorar también. Por lo tanto, vemos que algo biológico sí que hay. Por otra parte, también podemos ver que los países con mayor desigualdad de género, como pueden ser Argelia, Emiratos Árabes, hay un 35% de mujeres que eligen carreras STEM. Básicamente, y os he puesto también el caso de la India, que me parece un caso también relevante, que un país tan poco amable para las mujeres como es la India, el 43% de mujeres eligen las carreras STEM. Por lo tanto, es decir, sí que para las mujeres realizar carreras STEM es de alguna manera una salida fácil o una salida más rápida hacia la promoción. Y esto iría un poquito de acuerdo con lo último que os quiero decir para no pisar a mi compañero. Lo último que os quería decir es que, evidentemente, de los 3 puntos que hemos visto, la igualdad de género, la igualdad social y la igualdad de oportunidades, esa igualdad social tiene que estar de acuerdo con que todas las personas, ¿no?, tengan derecho, tengan acceso a esos derechos fundamentales. El caso de la paradoja de Noruega nos lleva a pensar una cosa, y es que a mayor igualdad, ¿no?, es decir, a mayor facilidades, esto acaba produciendo desigualdad, que me parecía a mí que era una de las ideas principales de este webinar, ¿no? Es decir, cuanta más facilidad demos para que todo el mundo pueda elegir, es decir, esta igualdad social, esta igualdad de oportunidades, cuanto más podamos dar a elegir, evidentemente más diferencias se marca y por lo tanto creo que cada uno puede elegir en función de lo que realmente son sus aptitudes y son sus actitudes, ¿no? Por lo tanto, pienso que de alguna manera esa igualdad o ese derecho a la igualdad, ese derecho a las oportunidades nos desemboca en una desigualdad que es positiva, especialmente para que, como os he puesto aquí, podamos luchar contra los prejuicios y podamos realmente cambiar leyes que impidan que las personas, sean de un sexo o sean de otro sexo, puedan desarrollar totalmente su potencial. Y bien, hasta aquí mi intervención, con lo cual ahora os dejo con mi compañero. Yo voy a dejar ya de compartir para que él pueda entrar en función. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Esther, intentemos poner el otro vídeo, el que hemos pensado para desengrasar a mitad de sesión, que el de Harvest, y analicemos un poco qué es lo que ocurre aquí. Sonido, Esther. Es muy fino, rebelde, un poco seco.
está muy quebradizo en las puntas. Es muy delgadito. Y que tengo muy poquito. Cuadrado ahí, tieso. 5 pelitos, así. Muy pobre. Y cuando se seca se hace... Laura, me gusta mucho tu cabello porque es negro, es lacio, muy bonito. Tu fleco, estás muy bonita. Y también tu pelo lacio. No sé qué decir. Me gusta mucho porque lo tienes cortito. Yo también lo quiero tener así, mi cabello como el tuyo. Me siento tocada profundamente. Creo que no valoramos las cosas. Es lacio, muy bonito. Me gusta porque te combina con tus ojos. Me gusta por tu sonrisa. Y te puedes hacer muchos peinados, trenzas, todo lo que quieras. Y eres muy bonita. Hemos visto un vídeo titulado Ponerse en el lugar de otro. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en el lugar de otra persona? Pues lo que pasa es que realizamos una acción que conocemos como empatía. La empatía nos permite identificarnos con otras personas, es decir, como sabéis, comprender la vida emocional de los demás sin compartir necesariamente las mismas ideas u opiniones. Es lo que también conocemos como inteligencia emocional. Pensemos en ello un poco. Este era nuestro objetivo, que os diera a pensar. Demos un paso más. ¿Qué entendemos por inclusión? Mi compañera nos explicaba los conceptos clave de igualdad, de equidad, la igualdad de género. Pero para poder llevar esto a cabo, para poderlo hacer práctico, necesitamos algunos conceptos más que quizá nos ayuden a intentar ser embajadores de la igualdad. ¿Qué entendemos por inclusión? La inclusión, como sabéis, es una actitud. Si es una actitud, también es una tendencia y con ella queremos integrar a todas las personas en la sociedad con un objetivo, y es que éstas puedan participar y contribuir en ella y además beneficiarse en este proceso. La más conocida es la inclusión educativa, quizá porque vosotros tenéis hijos en edad escolar, en la ESO, en bachillerato. Quizá algunos tenéis ya hijos en la universidad o en cursos inferiores. Sea como sea, la inclusión educativa ya sabéis que es un concepto que es propio de la pedagogía y plantea que la escuela debe ser capaz de incluir a todas las personas en el proceso educativo sin importar su condición, ni origen, ni raza, ni religión, ni género. Todo un reto esto. Las normas sociales, de todas maneras, todavía pesan demasiado. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Dejar que sea una cuestión de política educativa? No. La escuela, como sabemos, la forman los padres, los profesores y los alumnos. Y si cada uno estamos en nuestro rol, en nuestro papel, seguro que esto funciona necesariamente. No vamos a comentar hoy ni qué significa la inclusión social, ni las políticas de exclusión que se llevan a cabo, aunque a veces no lo parezca, porque hemos intentado que la sesión sea un poco más práctica. Por ello, ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más. Hablemos un poco más de igualdad. Insisto ahora en lo que ya nos ha explicado Vicky. ¿De qué estamos hablando? De exigir el mismo trato, de dar las mismas oportunidades, teniendo en cuenta que habrá que hacer frente a las mismas obligaciones, siempre ante una misma situación. La igualdad en la sociedad, o llamada también igualdad social, es parte inseparable de la justicia social. Con ella se vela por el derecho de cada ciudadano, independientemente, ya hemos dicho antes, de su condición social, del lugar de residencia o de su sexo o el nivel intelectual. Lo que queremos es exigir el mismo trato, procurar las mismas oportunidades
y tener en cuenta las mismas obligaciones cuando estamos ante una misma situación. Su función es intervenir, y esto se hace en situaciones o se hace sobre factores que más bien provocan discriminación, intolerancia, desigualdad, porque lo que queremos es evitar algunos errores que históricamente ya los hemos cometido, como esa esclavitud o como esa xenofobia. Y uno puede pensar, esto, como decía aquel, me pilla lejos, pero quizá no, porque si ahora pensamos un poco en nuestros mensajes en las redes sociales, cualquiera de las que utilizamos, o comentarios desafortunados que se nos escapan o no, o insultos como los que recibió el defensa del Nápoles, Koulibaly, hay que reaccionar ante estas situaciones. Si no, pues no estamos siendo embajadores de la igualdad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De integrar o de incluir? ¿De integración o de inclusión? Los principios que rigen la inclusión son equidad, cooperación, solidaridad. En cambio, la integración se basa más en la igualdad y también un poco en la competición. La integración se enfoca en cada persona, de ahí un solo signo más. En cambio, la inclusión tiene en cuenta a todo un grupo. Centrémonos en esto. La inclusión reconoce y acepta a cada persona como es. Esto no es nada fácil. Y por lo tanto, no le impone un modo de ser ni de pensar que podríamos llamar normalizado. Y entendamos esta tarde por normalizado aquel que nuestra familia entiende que debe ser. Porque nuestra hija tiene que estudiar farmacia. Porque tenemos una farmacia en nuestra casa y tiene que estudiar farmacia. Bueno, todos sabemos que esto en el discurso teórico, todos decimos, no, que haga lo que pueda, lo que quiera, lo que tenga capacidad de hacer, lo que le guste, lo que le haga feliz. Pero en el fondo, a veces, el discurso mental como mínimo es otro. Es más fácil sostenerlo teóricamente que en la práctica. En cambio, ya sabemos que cada persona se desarrolla según sus capacidades y también su personalidad. Con la integración ofrecemos a todas las personas lo mismo. En cambio, la inclusión busca ofrecer a cada persona aquello que necesita. Para la inclusión, las diferencias son una oportunidad de enriquecimiento, mientras que la integración lo que procura es corregir estas diferencias. El objetivo de la inclusión es eliminar las barreras. Con ellas, a veces, se impide a algunos niños que accedan a cualquier sitio, a un aula, a un espacio, a un polideportivo, con la misma facilidad que sus compañeros, sin que sea necesaria ninguna adaptación o ningún cambio. Y además, para acabar esta parte, la inclusión acepta las limitaciones de cada persona, ni las esconde ni las disfraza. Estas limitaciones todos sabemos que están ahí y, de hecho, ni las podemos ni las debemos ignorar. Cuando vamos a tutoría ya sabemos lo que nos dirán de nuestro hijo, sabemos lo que nos dirán del carácter de nuestra hija. Y a veces no nos gusta que nos lo digan, porque de hecho ya lo sabemos. Y hay cosas que no nos gusta escucharlas, aunque esperamos que nos las digan, porque de hecho esto es lo que nos ayuda a ir a el colegio, con la familia, para poder educar de la mejor forma posible a nuestros hijos. Demos un paso más en un sentido más práctico. 5 consejos. Hemos puesto 5 como podríamos haber puesto 10, pero entonces la diapositiva quedaba muy complicada y ya hemos puesto 5 porque pensamos que es más práctico. 5 consejos para ser un embajador de la igualdad. A ver cómo lo llevamos esto. Primero, los encargos caseros, los encargos de la casa. Pues por igual, con independencia del sexo. Vosotros ya sé que tenéis claro que vuestra casa no es un hotel, aunque a veces puede parecerlo, pero no es un hotel y vuestros hijos no viven en un hotel, sino en una casa, en una familia. Y en las casas hay muchas cosas que hacer y es bueno que esto se reparta. Vicky siempre me recuerda que os diga que aquí hay que practicar la teoría Z, ¿no? Que hay que ir por delante, todos.
todos los que vivimos bajo el mismo techo. Segundo tip, segundo consejo. Evitemos etiquetar a los demás. Y además, hagamos que nuestros hijos tampoco lo hagan. Consigamos que tampoco lo etiqueten. Quizá tenía un compañero de profesión que a veces a los padres de secundaria, cuando les tenía con ellos una conferencia, una charla parecida a esta, les decía: siento deciros que habéis llegado tarde. Os sugiero que si tenéis un hijo más pequeño os dediquéis a él. El de 16 o 17, ya casi lo habéis perdido. Luego lo arreglaba, lógicamente, pero decía esto para empezar, ¿no? Con lo cual, evidentemente, conseguía la atención de los padres. Pues las etiquetas es evitar hacerlo nosotros, porque si de pequeños han visto que nosotros lo hacíamos, ahora tú dile lo que quieras. Es como suelta el móvil y tú mientras estás chateando, estás con el WhatsApp o estás con Twitter. Pues estas cosas hay que predicar con el ejemplo, como os decía antes. Tercer consejo. Cada uno de tus hijos, cada una de tus hijas merece que les des las mismas oportunidades, pero que a la vez les exijas según sus propias posibilidades, independientemente de su sexo, sino por su manera de ser, por lo que necesite más, por aquello que haga más falta. Y si es posible, y cuanto más mayores son mejor, a veces es bueno pactarlo, comentarlo, no en un momento de crispación, sino en esos momentos prácticos que seguro que tenéis la experiencia de ir en el coche con vuestro hijo o con vuestra hija y mientras vas conduciendo pues salen temas. Como tú no miras, porque miras donde tienes que mirar, la conversación es fluida, van saliendo cosas. Lo único que no tienes que hacer es dar un frenazo porque te acaban de comentar un tema que no te esperabas, ¿no? Oportunidades. Buscar, provocar oportunidades. Cuarto tip. Si aprendemos a respetarnos y a respetar a los demás, querrá decir que aceptamos que existe una gran diversidad de opiniones, ideas, costumbres, cultos. Continuad vosotros la lista. El respeto genera más respeto, tolerancia, mente abierta. Con ello será más fácil discutir, y no retiro el verbo, discutir sobre la vida cotidiana, sobre las novedades, sobre las noticias, discutir de forma sensata, ¿no? También para solucionar problemas conjuntamente. Ejemplos de este valor son el respeto a los padres, a las figuras de autoridad, a la naturaleza, al medio ambiente, a nuestros familiares, el respeto al prójimo, lógicamente, a las personas mayores y a la vida, a las normas, a las leyes justas. Quinto y último consejo. Supongo que a veces esperamos que nuestros hijos funcionen, reaccionen de una forma determinada ante una situación, un partido de básquet, un partido de fútbol. Pues a veces hay que aceptar que la realidad, y es que a lo mejor tenemos un gran músico, un gran pintor, o al menos nos lo parece, y quizá no es un buen futbolista, porque futbolistas buenos, pues ya sabemos, hay pocos. Los culés lo pasamos mal porque tenemos a Ansu Fati que se nos lesiona cada 2 por 3 y pues ¿qué quieres que te diga? Esto en su casa, su familia, su manager sobre todo, pues esto no es que sea fácil de gestionar, ¿no? Pues a veces nuestro hijo, aunque no se lesione, pues no es Ansu Fati. Y no siempre tiene por qué ganar o no tiene por qué destacar. De ahí que tengamos que educar en la resiliencia, permitir que se equivoque y evidentemente no hacer un drama. Podríamos seguir con los consejos, vosotros seguro que habéis pensado en muchos más. Si se los pasáis a Esther, nosotros los añadiremos con mucho gusto. Nos pidieron que os hiciéramos una propuesta de autoevaluación. Mirad, muy sencillo. Tenéis 1000 cosas que hacer, la vida es muy rica en matices,
en gestión de... quizá estáis confinados, quizá tenéis un hijo con la COVID, yo qué sé, 1000 cosas. Con lo cual, de lo que hemos ido hablando esta noche, os proponemos que, así, de pasada, os autoevaluéis de una forma rápida. ¿A qué nivel estamos? ¿A un nivel de principiante? ¿O ya hemos superado esta fase y estamos a un nivel de aprendiz? Quizá consideremos que lo que Vicky y yo mismo os hemos dicho, dices, esto, para decir esto no valía la pena. Bueno, pues profundiza en cada uno de estos aspectos, porque nunca se acaba. Esto de la igualdad es un pozo sin fin. Quizá estás a este nivel avanzado. Pues entonces, conviértete a nivel experto. Si estás avanzado, conviértete a experto. Ponte el reto. Ponte el reto porque de esta manera podrás ayudar también a los demás a que lo consigan. Un consejo final. Carlos Goñi es el autor de este libro que va a salir esta semana, Virtudes mínimas para alcanzar la felicidad. Por cierto, este Carlos Goñi no es el cantautor y músico madrileño Carlos Goñi, sino un compañero nuestro, de Vicky y mío, que es filósofo, que es una bellísima persona, que escribe fantásticamente bien, y aunque os haya dicho que es filósofo, todo lo que escribe se entiende perfectamente y es muy agradable de leer. Os lo aconsejamos porque se trata de unas breves reflexiones de filosofía práctica y con ella nos acercamos a la felicidad en la vida cotidiana. No es exactamente un libro de autoayuda, quizá os ha pasado por la cabeza, pero no lo es. Pero lo que ocurre es que en la actualidad parece que nos da vergüenza pronunciar la palabra virtud. Y ya veis que está en el título, la primera palabra del título. Pues, sin embargo, esto no caduca nunca, porque la persona virtuosa afronta la vida con grandeza, porque transforma hábitos y prácticas cotidianas en virtudes que la curten, la fortalecen, la hacen grande. Carlos Goñi nos propone transformar 50 pequeños hábitos, la gratitud, el humor, el estudio, la audacia, el silencio, el optimismo, en costumbres cotidianas enriquecedoras y virtuosas. En este libro trata de comprender esas virtudes que se consideran mínimas para mostrar por qué las necesitamos y cómo podemos servirnos de ellas para construir un mundo más justo, más libre, más feliz. 2 ejemplos. La virtud 12 está dedicada a la equidad, la primera obligación de la igualdad, dice Carlos. Y la virtud 48, la tolerancia. No están por orden alfabético, que es conjugar las diferencias. Cito para acabar a Carlos Goñi. Dice en su libro, no podemos tolerarlo todo, porque entonces estaríamos abriendo la puerta a su contrario. No podemos transigir con el mal, la injusticia, los abusos, la desigualdad, la violencia. Para ser tolerantes, debemos ser también intolerantes. Confío en que nuestras aportaciones no os hayan aburrido ni agotado. Sed tolerantes. Muchas gracias.